Hola amigos, nosotras somos alumnas de la Escuela Normal Sierra Hidalguense, perteneciente a Tianguistengo, Hidalgo. Nosotras cursamos el primer semestre en la licenciatura en Educación Preescolar. En este documental se te dará a conocer información que se abordó en el curso del sujeto y su formación profesional como docente. Esperemos que les sirva de ayuda el contenido del mismo. Bueno, comenzaremos con explicar el concepto de la profesión docente, pues la profesión, como actividad humana en nuestras sociedades, ha adquirido ciertas características, como el que desempeña una función social y sobre todo un conjunto de conocimientos que son construidos a través de la práctica. Y pues de manera en general, se entiende que es la persona con elevada preparación, competencia y especialización, además que presta un servicio al público, que de cierta manera la denominación profesional proporciona privilegio, autoridad y reconocimiento social a las personas que las asumen. Pero también ciertas características ya antes mencionadas no se cumplen totalmente en la docencia por distintas razones, entre ellas considerar a la enseñanza dentro de una trayectoria unida a la vocación. La frase maestro de todo, sabio de nada es utilizada por el autor Vernon para introducir la reflexión sobre las diferentes responsabilidades que recibe en la actualidad el maestro, como la transmisión de valores culturales dentro del contexto, el análisis de una cultura escolarizada con fuertes medios de comunicación e información, investigación de la existencia o no del conocimiento especializado y un exceso de funciones por la crisis de otras instancias educativas, por lo que conduce a pensar sobre el compromiso que tienen los maestros con la sociedad y en las necesidades que surgen para la profesionalización que requieren. Según este autor, se está desarrollando un nuevo concepto de la profesión docente y su función, basada en los argumentos de la actividad laboral permanente, vista como un sinónimo de profesor, trabajador o trabajadora. Ejercicio de una actividad pública enmarcada dentro de un contexto con circunstancias sociales, políticas y económicas que requieren una formación específica. La visión de la educación como actividad compartida, como un problema sociopolítico en el cual pueden intervenir diversos agentes, grupos y medios. Las ideas que fueron expuestas nos indican que el docente está al servicio de una colectividad y, por tanto, debe poseer unas competencias para desarrollar la acción de enseñar. Vernon nos dice que la función docente comparte un conocimiento pedagógico específico, un compromiso ético y moral y la necesidad de corresponsabilización con los otros agentes sociales. Esto es así, puesto que ejerce influencia sobre todos seres humanos y, por lo tanto, no puede ni debe ser una función meramente técnica de expertos infalibles. Desde este punto de vista, el docente asume una obligación que va más allá de la simple ejecución de una actividad, sino que implica un compromiso social y una responsabilidad como profesional. La formación inicial es aquella etapa durante la cual se desarrolla una práctica educativa intencional, sistemática y organizada, destinada a preparar los futuros docentes para desempeñarse en función. Para ello se promueve la apropiación de conocimientos teóricos e instrumentales que los habilitan a ejercer su práctica profesional. Los docentes son uno de los factores más importantes del proceso educativo. Por ello, su calidad profesional, desempeño laboral, compromiso con los resultados son algunas de las preocupaciones centrales del debate educativo que se orienta a la exploración de algunas claves para lograr que la educación responda a las demandas de la sociedad actual en armonía con las expectativas de las comunidades, las familias y los estudiantes. El desempeño docente, a su vez, depende de múltiples factores. Sin embargo, en la actualidad hay consenso acerca de que la formación inicial y permanente de docentes es un componente de calidad de primer orden del sistema educativo. Las reformas educativas impulsadas por la casi totalidad de los países de la región, como muestra de su importancia, han colocado como uno de los temas la formación inicial
y permanente de los docentes, aun cuando lo hayan hecho con diferentes énfasis y orientaciones. A partir de este proceso, algunos cambios se han generado, entre ellos se destaca la tendencia a desplazar la formación docente hacia el nivel superior, el esfuerzo por incluir la función de capacitación junto a la formación inicial en los institutos de formación docente ya existentes, el fortalecimiento de la práctica docente, el establecimiento de mecanismos de certificación y habilitación. Sin embargo, estas reformas o no han logrado sostenerse en el tiempo o no siempre han sido capaces de convertirse en sistemas innovadores para la formación de los profesionales. De hecho, a pesar de estos intentos de cambio, la práctica de la formación ha continuado atrapada en modelos tradicionales de enseñanza y aprendizaje. Los centros de formación docente continúan reproduciendo la cultura escolar tradicional, mientras que los estudiantes para educadores llegan con trayectorias escolares igualmente tradicionales. La actual formación inicial, en general, refleja los mismos problemas de la educación tradicional, refuerza el rol pasivo de los docentes y contribuye a sostener los sistemas educativos jerárquicos y cerrados. Feminización de la carrera docente. Desde la antigüedad, la mujer se ha vinculado al hogar, a las tareas domésticas y al cuidado de los niños. Si bien es cierto que hoy en día esta situación ha cambiado significativamente con la incorporación de la mujer al mercado laboral, todavía podemos encontrar en nuestro día a día ciertas tendencias heredadas del pasado a este respecto. En lo que se refiere a la docencia, podemos observar fácilmente, fruto de la observación y de nuestra propia experiencia, que una de las características de la profesión es precisamente la feminización de la misma. Los fundamentos para ellos de la educación residen en el amor, los cuidados y la protección de los alumnos. Consideraban que las mujeres contaban con las habilidades y actitudes requeridas para estas funciones, en oposición a los hombres que se consideraban caracterizados por su rudeza y frialdad. Las mujeres eran entendidas en este sentido como cuidadoras, auxiliares y criadoras de niños en la esfera personal, aspecto que se transfirió al ámbito escolar. Por tanto, se puede decir que los orígenes de la feminización de la carrera docente residen en la equiparación de la mujer con el rol maternal y, por ende, el comprender la educación en los primeros años como crianza. De esta forma, la propia sociedad y sus diversos canales influyen notablemente en la predisposición que van a mostrar en sus vidas tanto hombres como mujeres. Sería necesario acabar en este sentido con estos estereotipos que muchas veces son también reproducidos por las propias mujeres. Así como también existen hombres que consideran que ellas son las más cualificadas para el desempeño de esta profesión. Muchas mujeres también lo consideran así, algo que escuchamos habitualmente y llegamos a normalizar. Para que la feminización sucumba ante la equidad, sería precisa en primera instancia la reeducación de la sociedad en su conjunto. Se trata de una cuestión que refiere a actitudes, valores y conductas. Se trata de cuestiones de base que requieren ser tratadas de raíz. Esta toma de conciencia ayudaría también a muchos hombres que tienen vocación para la docencia a desenvolver la carrera profesional que desean, puesto que ciertas investigaciones apuntan hacia la tendencia de muchos de ellos a abandonar sus deseos por las presiones sociales, bien del grupo de iguales o por la propia familia, que esperan de ellos el ejercicio de profesiones que cuenten con mayor prestigio social y repercuten en mayores beneficios económicos. Vocación y condiciones de la elección de la profesión. La definición es clara. El magisterio no se define como una profesión, sino como una misión o sacerdocio. El ejercicio de esta práctica requiere no tanto de un saber, cuanto de una serie de cualidades de carácter ético-moral.
La primera y más importante es la vocación. Esta deberá complementarse con un conjunto de virtudes de todo tipo. La ideología de la vocación permea toda la definición pedagógica de la función docente. La vocación no es material de elección racional. Es, al igual que el concepto teológico, un llamado, una predisposición que se define como innata, no adquirida. No hay que olvidar cómo se nace educador, cómo se nace artista. Entre las cualidades pedagógicas, la principal es la vocación. Luego vienen las cualidades morales, que son las que principalmente recomiendan la de la ontología. Función social de la docencia. La sociedad exige profesionales de la educación que sean capaces de enfrentarse a los requerimientos actuales, que se involucren con los alumnos para ver más de cerca lo que acontece en su entorno. Ignorar el contexto familiar y escolar de cada estudiante es dejar a un lado los elementos esenciales que nos pueden ayudar a ser mejores maestros. El docente puede ser un elemento decisivo en la transformación de la sociedad y en la que se desenvuelve, puesto que puede dejar huella de su trabajo en cada uno de sus alumnos. No solo debe limitarse al cumplimiento de objetivos planteados en el plan y programas educativos, sino involucrarse a fondo en las situaciones que se viven dentro del contexto donde se desempeña. Hoy más que nunca, como docentes debemos indagar para detectar y reconocer que las situaciones que se viven en casa repercuten en el desenvolvimiento del alumno dentro del aula. Es esencial sentirnos más cerca de los estudiantes para empatizar, conocerlos en su aspecto humano, para comprender su actuar y determinar hacia dónde orientar nuestra práctica para estar en sintonía con cada uno de ellos. Un docente debe llevar a cabo una labor social orientada a los alumnos, preocuparse por conocer e identificar los sucesos que orientan a actuar en el grupo y ante todo. Trascender hacia la comunidad debe ser un educador social, en todo el sentido de la palabra, puesto que como agente social que desempeña su labor cara a cara con los alumnos, está expuesto cotidianamente a las condiciones de vida, características culturales y problemas económicos, familiares y sociales de los sujetos con quienes labora. La ética profesional del docente. Un componente básico en la docencia son los modos de hablar y de expresarse, porque la escuela es la que debe de formar buenos docentes. El compromiso ético del docente es que él debe transmitir valores que le permitan a los alumnos desarrollarse como seres humanos, y tiene la obligación de ser formador de las nuevas generaciones. Emilio Tenti Fanfani, en su obra El arte del buen maestro, el vínculo ético del individuo con la especie humana ha sido afirmada desde las más antiguas civilizaciones. Problemas e implicaciones de la profesión docente, cambios sociales, tecnológicos y económicos. En toda organización e instituciones existen desacuerdos, conflictos, tensiones. Estos pueden ser de mayor o menor intensidad. Muy difícilmente existen una armonía plena. Sin embargo, cuando existe la conflictividad y se sobrepasan ciertos niveles y el problema se vuelve preocupante en todos los países del mundo, se ha ido produciendo un creciente y preocupante deterioro de la convivencia en los centros educativos. Visión de las políticas educativas nacionales e internacionales. El bajo desempeño de la educación en México en buena medida se debe a la compleja composición y el carácter disfuncional de un sistema que en muchos sentidos operan inerciamente con graves contradicciones y dificultades internas con un amplio margen de verticalidad. Retos actuales de la profesión docente.
Si no se responde a los retos más importantes que plantea la situación de la docencia, es muy probable que el esfuerzo del mentor sea en vano o pronto abandone esta noble profesión. El reto resultante para el profesor es muy difícil y paradójico si accede y entrega lo que la presión social exige, en caso de ser posible, traiciona su vocación de servicio y educación integral del ser humano. Si desea, en cambio, resistir y ofrecer un proceso educativo de fondo, se encuentra con la incomprensión de alumnos, padres de familia y muy probablemente de su misma escuela o universidad. El reto más difícil para un profesor es darle sentido a su profesión y sobre todo en una situación de desventaja material e ideológica. Dentro de nosotros mismos están posiblemente los mayores y apremiantes, y sobre ellos tenemos mayor posibilidad de incidir y responsabilidades de atender. Si bien se puede sobrevivir dando clases con los retos materiales, sociales y escolares planteados, pero los cuestionamientos internos que constantemente plantea la actividad docente son más difíciles de superar y de no darle solución, pueden terminar con nuestra actividad profesional